Ahora con ustedes, Barlovento. Conversamos de lo que el viento no se llevó. Helmut Loos conduce en una amable tertulia de los temas políticos, culturales y sociales que a Chile le importan. Semanalmente conversamos de la A a la Z, de manera amable, distinta y crítica, de los acontecimientos sociales, económicos, culturales y políticos que son conocidos y a veces no tanto. En Barlovento parecemos una improvisación aparente e informal. Sin embargo, tratamos los temas con una visión seria, responsable e inteligente. ¡Salud! Ahora comienza Barlovento. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a nuestra segunda temporada como Barlovento. Lo que el viento no se llevó, ni por casualidad, ni cantando, para no decirlo de una manera más grosera. No. Ustedes sacan los resultados hablando en términos y pensando en términos chilenses, ¿no? Somos 4 amigos, 4 porteños, 4 playanchinos. En mi caso, por nacimiento, en el Hospital Naval, cuando estaba allá, o sea, a unas cuadras del estadio de Wanderito. Y ciertamente va a tener que ver bastante Wanderito con esto, ¿ah? Estamos en mayoría. Después lo vamos a comentar. Y de hecho, la bienvenida para nuestro insigne invitado tiene que ver con aquello. Pero antes tenemos que decir que nosotros somos una producción que funciona, opera, en alianza con Trole.cl. ¿Qué es Trole.cl? Primero que todo, nuestro media partner, un sitio web multimedia, un proyecto multimedia, una plataforma donde hay creaciones, contenidos propios por una parte, colaboraciones por la otra, como en nuestro caso. Es un emprendimiento nacido en Valparaíso, por lo demás, un espacio virtual para expresar diversas ideas en el ámbito de la cultura, la política, la contingencia, el quehacer internacional también, el medio ambiente, temas de hoy, además, ¿no? Los formatos, videos, podcast, transmisiones vía YouTube, reuniones virtuales, como es el caso, por ejemplo, de esta, que pretende más que ser una entrevista, una reunión, más aún en el Barlovento, columnas de opinión, libros, etcétera, etcétera, etcétera. Saludados nuestros media partners, saludamos a nuestro invitado. Don Agustín Squella, averigüé, en italiano se diría Squella, tal vez por la zona de la cual proviene don Agustín en cuanto a sus ancestros dentro de Italia, porque eso es dialecto, no es escuela, es Squella. Pero esos son datos rosa, ¿no? Agustín Squella Narducci, convencional constituyente por el Distrito 7, compuesto por Viña del Mar, Algarrobo, Valparaíso, Cartagena, Casablanca, Concón, San Antonio, El Quisco, El Tabo, Isla de Pascua, Juan Fernández y Santo Domingo. Él es abogado de la Universidad de Chile, doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, en este segundo caso, en el caso del grado académico, y también columnista, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2009, cosa que mucha gente la sabe, ¿no? Pero hay que decirlo y recalcarlo. Profesor de Introducción al Derecho y de Filosofía del Derecho, ex rector de la Universidad de Valparaíso, en los periodos, porque más de uno, ¿no? Del año 90 al 98, y decano de docente de la Universidad de Valparaíso. Mis abreviaturas, no me entiendo ni mi propia letra, cosas que pasan en el bar, ¿no? Barlovento. Docente de la Universidad de Valparaíso y también de la Universidad Diego Portales en las, disciplinas o ramos o asignaturas que mencioné recién. Don Agustín, bienvenido. De parte de Barlovento, de parte de Mauricio Velázquez, de Augusto Arteche, de Fernando Astudillo, del mío también. Y le vamos a dar una bienvenida bien cálida, bien especial, que tiene que ver con prensa. Es una cuñita de prensa, por decirlo así. Por lo demás tiene que ver con la UB y su aparato comunicacional, ¿o no, Mauricio? Tú que manejas los mandos técnicos. Así es. Vamos ahí va. Vamos viendo.
En medio de un ambiente festivo y con la presencia de un variado público, se realizó la presentación del libro Soy de Wander y de Valparaíso, cuyo autor es el profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, Agustín Esquella. La actividad se efectuó en el Estadio Elías Figueroa de Playa Ancha, y la Universidad de Valparaíso se hizo presente con la asistencia del rector Aldo Valle y de Gerardo Donoso de la Junta Directiva. Todos consideraron que el libro del profesor Esquella los identifica plenamente en cuanto a sus experiencias personales ligadas al equipo, y destacaron que Wanderers ha estado presente en sus vidas tanto en las épocas de gloria del club como también en los periodos de mala racha. El académico dijo que a pesar de su amplia trayectoria como intelectual, su vida no estaría completa sin Wanderers, al tratar de explicar su motivación por escribir este libro. Lo que ocurre es que yo descubrí que era wanderino mucho tiempo antes de hacerme académico. O sea, yo fui wanderino a los 4 o a los 5 años. No diré que me afilié, que me hice de Wander, sino que descubrí que era de Wander, que venía predeterminado a ser hincha caturro. Y claro, después fui un académico y yo entiendo que a veces llame la atención que quien se ha dedicado a la vida académica, al trabajo intelectual, por el que siente alguna pasión, tenga también pasión por el fútbol y en particular por este equipo, pero mi vida estaría incompleta sin Wander. Es que ella manifestó finalmente que este era el libro que más ha disfrutado escribiendo y que su conclusión general es que tanto Wander como Valparaíso son inseparables y que los destinos de ambos son haber nacido y existir en razón del otro. El libro Soy de Wander y de Valparaíso ya se encuentra disponible en todas las librerías de la zona. Ahí estaba. Pregunta de bienvenida. Concepto que estamos acuñando a partir de el hecho de empezar a tener invitados en nuestro programa Barlovento, don Agustín. ¿Qué se siente estar en mayoría? Habemos 3 wanderinos aquí, incluido usted. Sí. Oye, estar en mayoría, pero colistas absolutos en la tabla. ¿Qué diablo? Pero mira, gracias por esta invitación, por la presentación, Helmut, que has hecho, y por ese recuerdo que tengo que reconocer que me emocionó. Ese momento en el Estadio Playa Ancha, una tarde de invierno, recuerdo yo, en que presentamos ese libro y me das oportunidad de repetir lo que está dicho recientemente en las imágenes y en los testimonios que acabas de mostrar. Yo es el libro que más he disfrutado escribiendo. Yo, como muchos, tal vez ustedes mismos, ¿por qué no? Mis principales motivos de placer están en la lectura y en la escritura, realmente. Bueno, cuando gana Wander también experimento mucho placer, pero eso pasa rara vez. Ha venido pasando últimamente, pero volvimos a perder esta vez en Rancagua. Bueno, de verdad disfruté muchísimo, disfruto leyendo y escribiendo, pero al hacer ese libro me reía solo, porque Wander, como Valparaíso, abunda en historias, en anécdotas, en episodios cómicos, jocosos, extravagantes. Es un equipo tan loco como loca es la ciudad de Valparaíso. Y tenga la seguridad de que Fernando y yo tenemos el libro, es un hecho. Lo de Fernando lo presupongo y lo otro lo certifico, me lo regaló mi yerno, ¿ah? Siendo mi yerno del Colo-Colo. Bueno. Pero habiendo su padre jugado en Wanderers en algún momento de su historia. Ya, bueno, pero pasemos a lo que nos reúne. Aquí yo le voy a ir pasando la palabra para que dialoguen con usted, fundamentalmente yo, puede que meta la cuchara en buen chileno, pero puede que no. Lo concreto es que van a ir en el orden siguiente. Mauricio, Augusto y Fernando van a ir dialogando con usted en torno al tema que evidentemente nos reúne, siendo usted constituyente, o sea, eso se colige, se presupone, se saca por conclusión. Así que, don Mauricio, le dejo el micrófono a usted. Ya, pues, gracias. Mire, voy a partir, don Agustín, con una frase que dice que somos viajeros que por la vida vamos en pos de un ideal. No sé si le suena la frase. Perfecto. Entonces yo me voy a, de alguna manera, focalizar un poco en el ideal de lo que significa hoy día cierto tema fundamental y que también tiene que ver con este canal que a usted lo entrevistó, que es un canal de televisión de la Universidad del Paraíso, que a veces transmite, que a veces no transmite, que tiene podcast, ¿no es cierto?, que no es un canal regular, digamos.
Entonces yo lo quiero llevar, don Agustín, al tema de la televisión o los medios de comunicación que tienen que ver con, entre comillas, el Estado, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos garantizar en el proceso constitucional una televisión, medios de comunicación, periódicos, radios, emisoras, televisiones, que no tengan que ver con el capital, con el dinero, con el que las noticias se informan o los contenidos se informan de acuerdo a la música que yo pongo porque yo soy el que pago? Tuvimos un episodio hace poco, ¿no es cierto?, con este tema de Carosi, de la red, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos, de alguna manera, usted cree que se pueda canalizar esta idea de lo que significa un poco los medios de comunicación que tienen que ver más bien con el Estado, con la gente, más que con el gobierno de turno? Por ahí un poco yo le dejo esta pregunta como inicial. Bueno, gracias Mauricio, porque el tema de los medios de comunicación, incluida la televisión, está involucrada en mi biografía. Yo trabajé 4 años en el entonces canal de televisión de la Universidad Católica de Valparaíso, allá en los años finales de los años 60 y comienzo de los 70, y he estado ligado siempre al periodismo escrito, que es el que más se ajusta a mis preferencias y a los eventuales talentos que yo pueda tener. Mi parecer sobre lo que tú preguntas es que el espacio radioeléctrico, tanto para transmisión radial como televisiva, creo yo, debe estar siempre a disposición de cualquier persona que quiera emprender una tarea en materia de comunicación. ¿Cuál es el estatuto jurídico más adecuado para quienes quieran acceder a ese espacio y hacer uso de él para llegar a las audiencias? Es una cosa ya más de detalle en la que por supuesto no soy un experto, pero parto de ese principio, parto de la premisa de que, y obviamente no era ese el sentido de tu pregunta, que ese espacio nunca esté monopolizado por el Estado, pero estando a disposición de iniciativas particulares, debe estarlo de una manera tal de que lo utilicen, como de hecho está pasando hoy en día, particularmente con las radios, no solo los poderosos. Es un hecho feliz el que la radiotelefonía en Chile se haya fragmentado, por decirlo de alguna manera, hasta el punto de que se cuente con radios muy importantes y muy potentes y muy poderosas, pero también con una gran cantidad a lo largo del país de radios comunitarias que prestan un gran servicio a las zonas, a los territorios donde existen. En materia de televisión la cosa es más delicada y estoy completamente de acuerdo con el espíritu de tu pregunta, cómo Chile no tiene un canal público de televisión, público como tú anticipaste, lo cual no significa necesariamente estatal, ni menos a disposición de los gobiernos de turno. Sí, claro, se podría decir, Chile tiene un canal público de televisión, Televisión Nacional de Chile, pero es de esas típicas triquiñuelas chilenas, porque siendo público, sin embargo, su financiamiento es privado. Así es. Depende del avisaje, tanto como depende cualquier canal privado. Es cierto que a raíz de las crisis financieras que ha tenido Televisión Nacional de Chile, el Estado ha debido socorrerlo en los últimos años. Enhorabuena, pero es una anomalía, por no decir un ardid, el que un canal público de televisión se tenga que financiar sobre la base exclusivamente del avisaje y competir con los demás canales privados. Si vamos a tener una auténtica televisión pública, tiene que tener financiamiento estatal permanente, estable, asegurado, y no depender del rating, y estar completamente a salvo, como tú decías, de las presiones que siempre, de una manera u otra, los avisadores ejercen sobre los medios. Es tan abundante, por momentos abrumadora, la publicidad que hoy día encontramos en los medios, particularmente en televisión, es tan abrumadora que uno ya
Mauricio y estimados amigos, se pregunta, ¿la publicidad está allí para hacer posible los programas o los programas están allí para hacer posible la publicidad? Es impresionante, los noticiarios en Chile de televisión duran más de una hora, el noticiario estelar de la noche de todos los canales principales. Demasiado tiempo. Bastaría con 40 minutos, quizás con 30, con mayor información internacional, porque no salimos de la crónica roja y de los accidentes, ¿no?, como principales noticias. Termino mi respuesta. Esa abrumadora publicidad es la que alarga, extiende innecesariamente los noticieros, obliga a los editores de los noticieros a incluir todas las noches información sobre cuestiones que no son para nada noticias realmente vistas con cualquier ojo periodístico. Entonces, ojalá la Constitución próxima pueda establecer algún principio relativo para que efectivamente tengamos en Chile una televisión pública como se debe, con financiamiento estatal garantizado, de manera, repito, que apunte a programas de calidad que no estén supeditados al rating ni a los caprichos de los avisados. Me voy a permitir intervenir solo para dar un ejemplo. Mi hija, que vive en Alemania, está cursando un posgrado, qué sé yo, habita un departamento, y ese departamento, o al llegar al departamento amoblado de todo aquello, tiene que cancelarle al Estado alemán por la televisión y la radio que escucha en ese habitáculo. No digo que aquí en Chile estén los recursos por parte de cada uno de los habitantes, es otro tema, pero solo para entregar el ejemplo. Mauricio, por favor. Sí, gracias, Helmut. Don Agustín, pero estamos de acuerdo, tiene que haber una televisión que sea financiada por el Estado, pero que no esté de turno, digamos, de acuerdo al gobierno que de alguna manera gobierne, porque le da, esta figura, este modelo le da más bien, se supone que autonomía, ¿no es cierto?, y permite, entre comillas, una objetividad en la información. Ahora, ¿qué pasa con el control, con el Consejo Nacional de Televisión respecto a la entrega de contenidos hoy día? Porque yo estoy de acuerdo que si un señor que es de extrema derecha quiere tener su canal de televisión, que emita la información de extrema derecha y sin ningún problema. Si el problema es que cuando se miente o de alguna manera se hacen tergiversaciones de las realidades, entonces se empieza a malinformar, se empieza a entregar una información engañosa, que no es lo mismo, ¿no es cierto?, que si yo tengo un panel y invito a muchas personas de derecha a conversar y no invito a nadie de izquierda. Bueno, me interesa conversar con la gente de izquierda. Perfecto, se puede hacer, no hay ningún problema. Si el tema es, ¿no es cierto?, con que yo empiezo a mentir en la información. ¿Usted cree que hasta el momento el Consejo Nacional de Televisión ha hecho una buena labor? ¿Es inmiscuirse de alguna manera en las líneas editoriales? ¿Intervenir? Oiga, pero ¿sabe qué? Yo no le estoy criticando sus contenidos. Lo que pasa es que le estoy criticando es que el hecho de que usted no está entregando información verídica. ¿Cómo se puede manejar esa situación? Bueno, no es fácil, Mauricio. Tu pregunta me da ocasión para repetir que la autonomía de Televisión Nacional de Chile también es muy relativa, porque todos sabemos que su directorio está cuoteado políticamente. Así es. Y esa es una gran anomalía. O sea, un canal público sí tiene que tener un directorio que represente al público, que represente a las audiencias, pero no tiene por qué representar a las fuerzas políticas que están en el gobierno, la mitad del directorio, la otra mitad las fuerzas de gobierno que están en la oposición, y un presidente del directorio que lo nombra libérrimamente el presidente de la República. Ese esquema también ojalá algún día cambiara, porque es anómalo, creo yo, en una televisión que se dice pública, no estatal. El Consejo Nacional de Televisión, yo siempre he tenido dudas acerca incluso de su propia existencia. Fíjense, les voy a contar algo que ya carece de toda importancia, pero en esta conversación con un hombre mayor pueden salir autorreferencias muy lejanas en el pasado. Espero no incurrir en ellas demasiado.
Pero mi primer libro, de los varios que he publicado, porque ya les dije, leer y escribir son mis vicios desde los 12 años en adelante, estuvo dedicado a la televisión chilena. Fue un librito que se llamó Estatuto Jurídico de la Televisión Chilena. Es un análisis de la legislación que en 1970 se dictó para la televisión en el país. Bueno, después ha habido muchos cambios, de manera que el libro, además de desaparecido, está completamente desactualizado. Si alguien lo encuentra por ahí, no vaya a creer que ese libro da cuenta de lo que hoy día pasa jurídicamente con la televisión en nuestro país. Y vuelvo al Consejo Nacional de Televisión. Yo, partidario como ustedes de la libertad de expresión, de la libertad de comunicación, de la libertad de prensa, no me gusta que haya organismos estatales o públicos, incluso como el Consejo, que también se cuotea políticamente, para controlar a los canales. La verdad es que muchas veces ocurre lo que tú señalas, informaciones erróneas, informaciones incluso derechamente falsas, pero yo confío más en el control que las audiencias ejercen sobre los canales. Es decir, confiaría en que las propias audiencias, a fuerza de ver cómo un canal, por ejemplo, distorsiona frecuentemente las noticias o presenta noticias derechamente falsas, lo vayan abandonando, como también lo vayan abandonando los avisadores, que si quieren prestigiar los productos que promueven a través de las tandas publicitarias, tendrán algún interés, pienso yo, en que el medio por el cual transmiten su publicidad no pierda su prestigio a causa de distorsión de la información. Me inclinaría más bien por eso, por el castigo, digamos, entre comillas, de las audiencias, en el entendido de que, claro, también necesitamos mucha mayor educación y cultura audiovisual de la que tenemos para que efectivamente los ciudadanos nos transformemos en controladores de los medios, pero controladores no para censurarlos, desde luego, ni siquiera para censurarlos, para controlarlos, salvo que a través de un medio se cometa un delito, porque ahí hay que ir a los tribunales, por supuesto. Necesitamos una mayor cultura de manera de ser más selectivos, pero en materia de televisión, por Dios que es difícil predicar la selectividad. Si el programa más antiguo de la televisión chilena sigue siendo el de Quique Morandé, ¿ah? Es curioso eso, o sea, algo habla de las audiencias que ese programa sea el más antiguo en este momento, creo yo, de la televisión chilena, un programa que hace ostentación de una evidente vulgaridad. Bueno, las personas que quieran ver eso están en su derecho. Yo jamás censuraría ese programa, jamás lo sacaría del aire, pero no deja de llamarme la atención que un programa de esas características perviva con tanta de manera tan pertinaz a lo largo de los años. Has tocado un tema muy complejo, Mauricio, y yo respondo con ideas tal vez demasiado generales, pero agradezco la pregunta porque el tema del periodismo ha estado ligado a mí, no principalmente, mi vida ha sido más bien académica, y valoro mucho, me interesa mucho el periodismo escrito, el periodismo televisivo, y he estado ligado a él. Bueno, Agustín, ya y bueno, estamos, para sí, una más, por favor, Mauricio, para que... La última, sí, para ir terminando mi espacio. De lo que hemos hablado, don Agustín, ¿cómo lo focalizamos, cómo lo llevamos a la nueva Constitución? ¿Cómo tratamos de alguna manera de poner esta impronta de su forma, que coincido totalmente con usted? Porque de partida esto tiene que empezar a hacerse comunitario, vale decir que muchas personas tienen que empezar a pensar como don Agustín Esquella, que me imagino que deben de haber, ¿no? No sé si de repente, si usted se toma un café con Marcela Cubillo, podrán hablar de lo mismo.
¿no es cierto? Yo no sé cómo andará. Hay gente que piensa totalmente diferente a usted, otros que piensan más o menos parecido. ¿Cómo de alguna manera materializamos esta idea de la que usted, digamos, es partidario y que me imagino que muchos también lo somos, digamos? Visualiza un mecanismo, ¿no es cierto? Estamos a puerta este 18 de octubre a comenzar la redacción de la Constitución o del proceso. ¿Se ve difícil? ¿Se ve fácil? Este es uno de los asuntos que, a propósito de los derechos fundamentales, particularmente de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, se va a empezar a conversar en la convención, porque la convención recién a partir del 18 de este mes va a comenzar su trabajo propiamente de contenidos, es decir, un trabajo en el que, divididos en comisiones temáticas, vamos a empezar a proponer normas constitucionales, vamos a recibir propuestas de normas constitucionales popularmente, es decir, de quien quiera hacernos llegar cualquier propuesta. Vamos a tener semanas territoriales como estas para recibir planteamientos sobre normas constitucionales y otras modalidades de participación popular en el proceso, para que este no discurra entre cuatro paredes. Y desde luego la clave aquí va a ser la conversación, como siempre, la virtud o el arte de la conversación. Hay bastante conversación dentro de la convención. Por supuesto que también hay rivalidades, puntos de vista encontrados, por momentos intervenciones ásperas de uno u otros del lado del espectro político, y eso a veces puede dar la impresión de que se conversa poco, de que el encono es lo que predomina. La verdad, no es eso lo que predomina. Predomina en general un buen ambiente, con discrepancias, por supuesto, pero que generalmente se expresan con el debido respeto por quienes piensan de una manera distinta. Entonces yo no me sentiría en este momento en condiciones de anticipar un mecanismo, pero sí de anticipar, como es obvio que este va a ser un tema respecto del cual los convencionales, como respecto de todos los demás temas, vamos a tener que instalar una muy buena y leal conversación. Eso es, perfecto. Porque de otra manera, en esto o en cualquier otro asunto no nos vamos a poner de acuerdo, y en este caso estamos forzados a ponernos de acuerdo. Hay una norma que tenemos que respetar, nos guste o no, que dice que los acuerdos de nuevas normas constitucionales tienen que adoptarse por 2/3 de los convencionales. Y en consecuencia aquí el acuerdo no solo es conveniente, no, el acuerdo está forzado por ese altísimo quórum al que tenemos que, más que dispararle, a mí no me gusta, lo encuentro demasiado alto, pero es el quórum que estableció la ley, y nos forzará, en el buen sentido de la palabra fuerza, a no abandonar nunca la conversación. Siempre se parte discrepando, casi en todo orden de cosas, hasta en el fútbol, ¿no? Tú eres de este, yo soy del otro. Tú eres de Everton, yo soy de Wander. Bueno, pero en la convención no nos podemos comportar como las barras bravas. Yo las barras bravas en el fútbol las acepto mientras no incurran en delitos, desde luego, y entiendo perfectamente que la barra de Wander, Mauricio, no se quiera entender con la de Everton ni la de Colo-Colo con la Chile. Mientras no se agreden... Pero, don Agustín, escuché yo que usted, antes que partiera el partido, ya pifiaba a los árbitros de entrada, digamos. Al árbitro, sí, porque representa el orden y la ley. Escucha que estás bien enterado, Mauricio. Claro, es raro que un profesor de derecho como yo pifie al representante del orden y la ley, pero mira, es que no puedo evitarlo. Entran los árbitros, porque hoy día son 4 o 5, hay árbitros, hay como 5 árbitros en la cancha y 5 árbitros escondidos en el bar, demasiados vigilantes para un partido de 22 jugadores. El fútbol está siendo demasiado vigilado, ¿no? Pero bueno, tienes razón, yo me levanto y pifio porque doy por hecho, y la experiencia me da la razón, o la historia me da, que van a saquear a Wander. Entonces yo me anticipo a ese fraude, digamos, me levanto y pifio al árbitro. Y bueno, y las pocas veces que no saquean a mi equipo, no es que los termine aplaudiendo, no.
me siento y no aplaudo cuando el árbitro sale finalmente. Tenga la seguridad en todo caso, don Agustín, de que como este es un bar con B larga y no VAR con B corta, Sí. en Barlovento no suceden esas cosas. Y no, gracias, Helmut. Yo miro con mucha simpatía a los bares con esa B alta Claro. y celebro mucho el bello nombre que le han dado al espacio que ustedes han creado, un espacio de conversación. Ujú. Sí, Mauricio Velázquez es el padre de la criatura, Sí. definitivamente. Y yo algo así como la madrastra, podríamos decir. Don Augusto René Arteche Prince, la Yanchina, Hola, ¿cómo? porteño, de la Buenas U, tardes. pero eso es un detalle. Nadie Un es perfecto. Adelante. Buenas tardes, don Agustín, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Augusto. En modo de, partiendo por la transparencia, usted fue mi candidato para la constituyente. Voté por usted. Gracias. Gracias por decirme eso. Don Agustín, hay un tema que a mí digamos, creo que la constituyente tiene algo muy simbólico, espero no equivocarme, que creo que es una de las primeras instancias en Chile, en toda su historia, en la cual están sentados en la mesa, igual a igual, personas que históricamente, o sectores de la sociedad, históricamente que han sido de alguna manera excluidos de todo lo que es el proceso de toma de decisiones que tiene que tener el país. Y eso es algo nuevo porque además estas personas obviamente tienen sus características, muchos de ellos son más jóvenes, son más impetuosos, ¿no es cierto? Algunos vienen incluso con algo de rabia por haber sido excluidos tantos años. Están los sectores, ¿no es cierto?, los pueblos originarios, está la diversidad sexual, etc. Eso, a mi juicio, le da una situación variopinta interesante, pero me gustaría saber cómo ha sido su experiencia. Nosotros de alguna manera somos de una cultura un poquito más de la tradicional, siempre como conversando con los mismos, y sin en cambio aquí ha habido que abrirse. ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Cómo ha visto usted y cómo esto puede ser bueno para lo que viene, en el fondo para el producto que se tiene que entregar y para lo que viene como país? El hecho de que ahora sí estén en la mesa personas que hayan sido históricamente excluidas. Mira, Augusto, agradezco tu pregunta porque francamente la conformación de la Convención Constitucional, que sabíamos era paritaria entre hombres y mujeres, que es inédito, y además con escaños reservados para los pueblos indígenas, ya era diversa antes de ser elegida. Claro. Y resulta que después de ser elegida se mostró, como tú la describes, aún más diversa de lo que pensábamos. Y eso pudo desconcertarnos, sumirnos en una cierta perplejidad, pero a poco andar, y espero que esta sea también la percepción de la mayoría de nuestros connacionales, nos dimos cuenta de que esa diversidad era un bien. La diversidad siempre es un bien, no un mal, ni siquiera es una amenaza. Y en consecuencia, nada mejor le pudo ocurrir a la convención que el país, que es lo más común que todos tenemos, ¿no? ¿Qué es lo más común que tenemos todos los connacionales? Que no sea Chile, ¿no? Tenemos distintas creencias, tenemos distintas ideas, modos de vida diferentes, maneras de pensar distintas, interpretaciones del pasado que son disímiles, planteamientos y expectativas acerca del futuro que tampoco coinciden. Bendita diversidad. Pero Chile es aquello que nos une a todos. Todos somos chilenos y no queremos dejar de serlo. En consecuencia, esa diversidad fue un bien, pero claro, a la vez hay que ser objetivos, pero esto tampoco es un mal. Dificulta por momentos inicialmente la conversación y el entendimiento, pero yo me doy cuenta de que progresivamente dentro de la convención vamos ganando en cuanto a nivel de conversación, nivel de entendimiento. O sea, la diversidad no se va a transformar en un obstáculo para un entendimiento final. Es lo que creo, pero también es lo que espero. Porque si no nos entendemos dentro de la convención, nada menos que por 2/3, vamos a fracasar en nuestro cometido. No vamos a poder proponer una nueva constitución al país.
Y en este caso, el fracaso, que siempre es posible en cualquier orden de la vida, en este caso, Augusto, no es posible. Es decir, no solo no debemos fracasar como convención, es que no podemos fracasar. Sería demasiado grave, no para la convención, no para cada uno de nosotros, sería grave para el país. Fíjate tú, aludiendo a la edad, 45 años es la edad promedio de los convencionales. Si yo no hubiera sido elegido, ese promedio sería aún menor, ¿no? Porque yo soy soy uno de los pocos que lo sube. Y de verdad, te lo digo con absoluta sinceridad, al estar allí permanentemente rodeado de personas jóvenes, iba a decir más jóvenes que yo, pero la verdad es que más jóvenes que yo no corresponde, ¿no? Fíjate que los escucho y la gran mayoría tiene una muy buena formación, argumentan bien, tienen convicciones diferentes, por supuesto. A veces yo no comparto los planteamientos que hacen, pero he aprendido mucho. He aprendido hasta palabras, a utilizar bien palabras que venía utilizando incorrectamente. En consecuencia, esa juventud que hay en la convención también es un bien, que de pronto se pueden extralimitar en el lenguaje, que de pronto pueden mostrarse demasiado cerrados en sus concepciones. Ojalá que se vayan soltando, porque tenemos que conversar, dialogar y ponernos de acuerdo, pero en su gran mayoría se trata de convencionales jóvenes con una muy buena preparación y que son capaces de argumentar muy bien en favor de sus posiciones. Uno puede no estar de acuerdo con alguien que argumente en favor de su posición, pero respeta las posiciones ajenas, como debe ser siempre, se expongan bien o mal, sobre todo cuando quien las sostiene es capaz de argumentarlas bien, de manera persuasiva. Exactamente. Entonces yo muchas veces, o las más de las veces, de verdad me he dedicado más a escuchar que a hablar en la convención. Yo he pedido pocas veces la palabra, en los plenos la he pedido 4 veces y solo he podido hablar 2 veces, porque las otras 2 veces que no me dieron la palabra quedé muy al final de los que se inscribieron y no pueden hablar los 155. Estuve en la comisión de reglamento, donde trabajamos solo 31 personas, y ahí había muchas más posibilidades de pedir la palabra, pero la pedí, sí, más veces, no solo 2 ni 4, pero no muchas, porque era interesante para mí, antes de dar mi opinión, escuchar las opiniones de los demás, porque a veces las opiniones de los demás no te hacen cambiar necesariamente tu opinión, a veces sí te la hacen cambiar, y enhorabuena si es así, pero por lo menos la matizan, la corrigen en parte. Uno tiene a veces ideas determinadas y al escuchar a otro u otros, dice, mire, esta persona me está diciendo algo que no echa por tierra mi convicción, pero me está aportando una mirada que la matiza, dije yo, que la corrige, que la transforma en parte. Eso pasa en la convención, me pasa a mí por lo menos, yo creo que a la mayoría de los convencionales también, porque no podemos funcionar allí con lógica de trincheras, repito, con lógica de barras bravas. Yo entiendo que las barras bravas no se entiendan entre sí, pero nosotros en la convención estamos obligados a entenderlo. Me permiten hacer un apunte, que un profesor de filosofía del derecho, que de argumentación sabe, o que un abogado, nada más, yéndonos al título básico de formación académico profesional, diga que la gente joven de la convención tiene una buena formación argumentativa, permítame decirle, don Agustín, me hace recobrar la esperanza. Y lo voy a dejar hasta ahí. Pero básicamente yo dicto talleres de esa subdisciplina. Así que Agustín, yo era cortito, solamente para preguntarle lo que hablaba don Agustín, ¿y se siente contento entonces en lo que está viviendo hoy día, así desde el punto de vista personal?
Mira, tengo que ser franco de nuevo, la franqueza es fundamental. Por supuesto que tengo oscilaciones del ánimo, ¿no? Como tú te podrás imaginar, cualquier persona normal, fuera de una convención constitucional, tiene oscilaciones del ánimo. Nadie es completamente parejo. Las personas normales oscilamos anímicamente. Claro, la anormalidad ocurre cuando las oscilaciones pueden llegar a ser demasiado pronunciadas, ¿no? No, las tengo porque hemos tenido muy buenos momentos, pero también hemos tenido momentos difíciles y sobre todo momentos bochornosos. Entonces mi ánimo oscila. Pero contento o no contento, finalmente, si vamos a sumar y restar lo que haya que sumar y restar, sí. Sí, porque sabes, Mauricio, yo contaba con que esto iba a ser difícil. ¿Cómo iba a contar con que esto iba a ser fácil? Y establecido eso, es tanto el sentido que tiene lo que está haciendo la convención, que ser parte de ella, aunque sea uno de los 155 simplemente y con una influencia por lo mismo bastante relativa en relación con lo que ahí se discute y se aprueba, es tanto el sentido que yo no me permito no estar contento. O sea, sí, cuando mi ánimo oscila hacia la baja, me las arreglo rápidamente. Por incluso entonando una canción cuando salgo del edificio del Congreso en Santiago, terminadas las sesiones que me puedan haber dejado un poco complicado, de verdad te lo digo literalmente, a veces ensayo cantar una canción, los transeúntes me miran raro, no a grito, pero no sé, en tono Gracias a la Vida o en tono cualquier canción positiva que me mejora rápidamente el ánimo. Entonces sí, cuando las cosas tienen sentido, uno tiene el deber de permanecer contento y optimista. Además hay que decir una cosa breve, que es la pura verdad. Si somos latinoamericanos, no podemos no ser depresivos. Augusto, por favor. Sí, No, yo pensaba, tenemos tendencia a la depresión, Helmut, tienes razón. Está en la genética del continente. Claro. Mientras don Agustín hablaba, yo decía, saca la resiliencia del guanterino. Oiga, don Agustín, a un tema que a mí me interesa muchísimo como porteño, ¿hay alguna forma en el trabajo constitucional que yo creo que me imagino que debe estar vinculada a la descentralización que hay que hacer del poder en el país? Chile es un país tremendamente centralizado, y a través de ese proceso de descentralización se puede llegar de alguna manera a que los impuestos del puerto queden significativamente en Valparaíso para poder levantar de una vez por toda la ciudad. Bueno, eso es lo que esperamos todos, Augusto, y yo estoy seguro que va a ocurrir. Yo creo que hay un gran consenso, aunque no se ha discutido aún el tema de la descentralización en la convención. Yo me doy cuenta de que hay un altísimo grado de conciencia en que tenemos que pasar de una vez en materia de descentralización del país, de la promesa que ha sido siempre a una realidad, en la lógica de una mejor y mayor distribución del poder. No solo debe haber una mejor distribución del poder entre la Presidencia de la República y el Congreso Nacional, huyendo de este presidencialismo extremo que tenemos desde la Constitución de todas las constituciones han sido presidencialistas, en Chile la de 1980 ya en el extremo, sino también dividir, esparcir el poder territorialmente. Menos poder en el gobierno central, más gobierno en los gobiernos regionales, desde luego más gobierno también en los municipios, pero sujeto a controles. Yo integré ese consejo que presidió el economista Eduardo Engel en el gobierno de Michelle Bachelet sobre corrupción y conflictos de intereses, y una de las recomendaciones que se hicieron, que no se ha cumplido, otras se han cumplido, fue la de poner ojo en el estatuto jurídico y los sistemas de gobierno de las municipalidades, porque nos asistía la convicción de que probablemente los mayores focos de corrupción en el país estaban en los municipios. Ahí hay una tarea pendiente. Entonces sí, vamos a avanzar en descentralización y nos vamos a tener que plantear en ese marco
lo de la democracia tributaria, por decirlo de alguna manera. No puede ser que la actividad portuaria signifique en términos económicos para Valparaíso, en términos de ingresos, de bienestar de sus habitantes, tan poco como lo que significa hoy en día. Es complicado territorializar los impuestos, porque en forma absoluta, pero hay que dar con alguna fórmula razonable, sensata, de manera que en el caso de Valparaíso, que es el que nos interesa más, la actividad portuaria no se limite a que veamos entrar y salir buques o verlos fondeados en la bahía, a ver cantidades enormes de grúas y containers que a veces nos impiden mirar el Océano Pacífico. Claro. Tiene que ser una actividad que reditúe también económicamente, y eso va a ayudar, Augusto, a corregir el lamentable hecho de que la ciudad habitada que es Valparaíso se haya distanciado tanto del puerto. Sí. Y el puerto de la ciudad habitada no están integrados para nada. Y bueno, una manera de integrar más la ciudad puerto Valparaíso a la ciudad habitada por personas, por familias, que es la que más interesa, es que estas últimas perciban lo que en justicia les corresponde a partir de esa actividad portuaria. Esperemos que así sea. Esperamos también, porque yo creo que por ahí pasa uno, no digo que sea lo único, porque después, como bien usted dice, tiene que haber control, porque puede haber mucho dinero y no hay ningún resultado, claro, positivo. Mira, lo bueno de una constitución en democracia es que no solo organiza el poder. Lo bueno de una constitución en democracia es que además de organizarlo, lo divide. Perfecto. También, sí, junto con dividirlo, limita cada centro de poder, porque todos los poderes, incluso los económicos, pero eso es otro tema, deben tener límites, porque si no pueden causar daño a las personas. Y además de organizar, de dividir y limitar el poder, en democracia los poderes deben estar controlados. Exactamente. Controlados, porque todo poder tiende a exorbitarse, a salirse de su órbita y a producir perjuicios sociales o daños directamente en las personas individualmente consideradas. Entonces yo tengo la esperanza y la convicción también, Augusto, de que la nueva constitución va a significar en este sentido un paso muy adelante. Sí, la constitución del 80 organizó, dividió más o menos mal, limitó más o menos mal y controló el poder más o menos mal, pero hizo todo eso, no muy bien. La nueva constitución tiene el deber de hacer todo eso de una manera acorde con el siglo XXI. Y nos vamos ahora a una pausa breve junto a Barlovento, y a propósito de ir junto con alguien, junto a Trole.cl también, nuestros Media Partner, un sitio, una plataforma multimedia que está con nosotros en esta, y ojalá a partir de esta segunda temporada. Ya volvemos. Barlovento, lo que el viento no se llevó. Una conversación de amigos en un bar de Chile. Helmut Loss y sus amigos Augusto Arteche, Fernando Astudillo y Mauricio Velázquez
conversan de todo lo que a los chilenos nos importa. ¡Salud! Retomamos en Barlovento junto a este programa donde nuestro entrevistado es Agustín Squella, o dicho en correcto italiano, Squella, según la zona esta de la cual él proviene. Italia tiene tantos dialectos dentro del idioma, ni les cuento. Pero lo más importante, conversando, adquiriendo, qué sé yo, enseñanza, todos juntos y muy particularmente estando don Agustín, junto en este Barlovento a trole.cl. Continuamos. Don Agustín, para mí es particularmente grato verlo, escucharlo nuevamente. Tuve la suerte de ser su alumno en el doctorado de la Universidad de Valparaíso y por lo tanto me siento muy orgulloso de haber sido alumno suyo. Recibí muchas enseñanzas de sus reflexiones fundamentalmente, si bien no todas compartidas en realidad, pero uno se enriquece, como usted bien lo decía, con la mirada de otros y más todavía de hombres sabios como usted. Así que, mire, yo quiero invitarlo a reflexionar sobre algunas ideas que no son mías, ¿no? Pero que me parecen fundamental en la lógica de lo que es el proceso constituyente hoy. En la última encíclica del Papa Francisco, Fratello Tutti, él planteó dos cosas que son fundamentales. Primero, planteó la necesidad de la construcción de un nuevo orden mundial. Y segundo, bueno, planteó varias más, digamos, estoy rescatando dos que me parecen centrales. Y segundo, planteó algo que suena muy revolucionario, sobre todo en la concepción de la economía que existe hoy. Y planteó de que el control político de la economía, entonces dio vuelta, en definitiva, el discurso de hoy, en que la economía se presume ciencia y todo está al servicio de algún modo de esta ciencia llamada la economía. Mi pregunta es, ¿usted cree, yo voy a anticipar lo que yo pienso al respecto y lo que algunos teólogos han evaluado respecto a eso, entre ellos Leonardo Boff, con quien tuvimos la oportunidad de estar hace unos días atrás, que el Papa está invitando a través de esto a la construcción de un modelo político, económico, social y cultural diferente al modelo capitalista? ¿Usted ve viable de que en nuestra nueva constitución estas ideas tengan alguna expresión? Mira, Fernando, ante todo agradezco ese recuerdo que hiciste del momento en que trabajamos juntos en el programa de doctorado de la Universidad de Valparaíso. Para mí esa fue, y no solo la vez que estuvimos contigo y la cohorte que tú integrabas, sino con las distintas con las que yo me he relacionado desde que el programa existe, tuve momentos gratísimos. Porque la verdad, cuando uno elige enseñar, como es mi caso, al decidirme tempranamente por una vida académica, en el fondo lo que elige es aprender, ¿cierto? Elegimos ser profesores para continuar aprendiendo, porque un profesor está obligado, en tanto tiene que relacionarse con estudiantes, a estar al día, a saber cada día más en la medida de lo posible. De manera que gracias por ese generoso recuerdo que hiciste. Yo estoy de acuerdo con el Supremo Pontífice, con este simpatiquísimo pontífice que tiene actualmente la Iglesia Católica, tan distinto de los demás, creo yo, de los que lo precedieron, y tan distinto, en mi opinión, para mejor. Yo no soy católico a estas alturas de mi vida, pero siempre me he dado cuenta, hasta hoy, obvio, de que la religión, e incluso la pertenencia a una iglesia, es una cuestión muy seria, muy importante para la mayoría de las personas, de manera que el fenómeno religioso yo me lo he tomado siempre en serio. No obstante que yo no sea un hombre religioso. Bueno, pero la pregunta iba por el lado de un nuevo orden mundial en lo político y en lo económico. Tiene razón, porque el actual orden político mundial y el económico, ni qué decir, ha dado muestras cuando menos de agotamiento.
pero sobre todo de ser una fuente de extremas injusticias. El capitalismo es un sistema económico. Bien, pero ha prevalecido sobre el régimen político, que es la democracia. Y yo diría que no solo ha carecido de los debidos controles para cuidar que no produzca los daños que ha producido, sino que buena parte de las quejas justificadas de la población mundial y particularmente de la chilena hoy, apuntan a veces a la democracia, es decir, a la política. Estamos cansados de los políticos, esta democracia no funciona. Está bien ese juicio, pero muchas veces no nos damos cuenta de que la fuente principal de nuestro disgusto, de nuestro malestar, de las injusticias, proviene más del sistema económico que del régimen político. En eso le encuentro absoluta razón al Papa Francisco. No va a ser fácil cambiarlo a nivel planetario, pero yo tengo la esperanza de que lo menos a nivel local la Constitución establezca algunos principios, porque no va a poder la Constitución adoptar un sistema económico. No va a poder la Constitución decir, por ejemplo, somos capitalistas o Chile no será nunca más un Estado capitalista. No, los sistemas económicos no cristalizan en normas constitucionales, dependen bastante de los programas de gobierno, de las políticas públicas por las que los ciudadanos votamos periódicamente. Y muchas veces nos equivocamos, por supuesto. Pero mira tú, lo importante sería, en relación con la futura economía del país, con esa futura actividad de producción y distribución de bienes y servicios, si la Constitución pasara de decir que Chile es un Estado democrático de derecho, por supuesto que va a decir eso, estoy seguro, a decir Chile es un Estado social y democrático de derecho. Bastaría que antepusiera a la palabra democrático el adjetivo social para que quedara claro que en el capítulo de los derechos fundamentales se van a consagrar derechos sociales de manera mucho más amplia y garantizada que la muy limitada forma en que lo hizo la Constitución del 80. Y al decir que es un Estado social, va a estar diciendo a la vez que no más Estado subsidiario, sino Estado solidario, Estado protector. Ojalá que esto los chilenos lo pongamos no solo en la Constitución, sino lo hagamos carne, y que la gente, que los agentes económicos, no solo los economistas que estudian economía, sino también los agentes económicos, las empresas, los empresarios, los mercados, las regulaciones de los mercados, los consumidores por nuestra parte, nos impregnemos de ese nuevo espíritu que yo espero haya en la nueva Constitución, de manera de, no sé si sustituir así de golpe y porrazo, por decirlo, un sistema capitalista, pero de por lo menos tener un sistema económico con el nombre que sea, que respetando la iniciativa privada, que respetando la libertad de toda persona para emprender actividades económicas lícitas en beneficio propio, yo creo en esa libertad como creo en todas las demás libertades, esté esa libertad lo suficientemente regulada con vistas al bien común. Es legítimo que si alguien emprende una actividad económica lícita se beneficie personalmente de ella, pero también como la desarrolla dentro de una sociedad, con instituciones de esa sociedad, con leyes de esa sociedad, con trabajadores de esa sociedad, pues no debe perder de vista nunca la actividad económica, sobre todo la gran actividad económica, el bien común, el bien colectivo. Y entonces partamos por pagar impuestos, porque en Chile hay sistemas de exención tributaria que son inaceptables. Ahí están, todos los critican, pero no desaparecen. Hay sistemas que permiten con gran facilidad no evadir tributos, pero sí eludir el pago. Hay contadores,
abogados, especialistas, en asesorar para que las personas, las grandes fortunas, no los profesores, ¿no?, paguen menos impuestos o saquen sus dineros fuera del país para evitar pagar los impuestos en el país donde la riqueza se produjo, repito, con instituciones chilenas, con trabajadores chilenos. La Constitución va a tener que establecer un principio de justicia tributaria que hoy día no existe con jerarquía constitucional. De manera que el legislador futuro, posterior a la Constitución, quede obligado por ese principio de justicia territorial. Es mucho lo que hay que hacer en ese sentido, porque, Fernando, yo lo digo con una frase que repito mucho, excúsenme si la han escuchado antes: una sociedad decente no es solo una sociedad de libertades. Sí, por ahí partimos, digo yo. Una sociedad donde no hay libertades garantizadas para las personas y para los grupos de la sociedad civil no es una sociedad decente. Pero para ser una sociedad decente se requiere también que hayan desaparecido esas desigualdades manifiestas, a veces crónicas, demasiado agudas, en las condiciones materiales de vida de las personas. La economía tiene que estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de lógicas económicas. No pueden haber millones de compatriotas que no tienen un acceso garantizado a salud oportuna y de calidad. Algunos la tenemos, pero la mayoría no la tiene, oportuna y de calidad. La salud pública chilena tiene calidad, tiene buena calidad, pero nunca es oportuna. Las personas tienen que estar en las listas de espera que conocemos, bueno, y acceso también a educación, a remuneraciones justas por el trabajo. La doctrina social de la Iglesia, desde el siglo pasado, desde el siglo XIX incluso, viene repicando muy fuertemente en favor de que si el capital tiene derecho a sus utilidades o beneficios, pues los trabajadores tienen derecho a un ingreso justo por lo mucho que trabajan. Y en Chile sabemos que eso ya en el siglo XXI no es así. Ingresos de una vez por todas justos por el trabajo, menos bonos, menos dádivas. Las personas esperan una retribución justa por su trabajo y no un sueldo mínimo o salario mínimo, no sé cómo se le llama realmente, de alrededor de 300.000 pesos o poco más de 300.000 pesos. ¿Qué familia que tenga 2 o 3 hijos puede vivir con 300.000 pesos? Bueno, tu pregunta, como ves, me provocó una respuesta demasiado larga, pero estamos en la misma sintonía. Mira, si yo alguna vez fui católico, perdona que haga esta confesión, sobre todo durante mi juventud, ¿sabes por qué fue? No porque creyera mucho en la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios... No, a mí lo que me fascinó del catolicismo fueron las encíclicas papales relativas a justicia social. Yo enganché por ahí, dije, aquí hay un buen mensaje y sigo creyendo en ese mensaje. El problema es que no basta para ser católico celebrar las encíclicas papales en materia social. Hay que creer mucho más que en eso. En consecuencia, por eso yo no me presento como católico. Pero si a mí me preguntan por la doctrina social de la Iglesia, aplaudo. Y si me preguntan por el papel que la Iglesia Católica chilena hoy tan decaída, ¿no?, jugó durante la dictadura, vuelvo a aplaudir. Porque hay que hacerle bien las cuentas a las instituciones, hacérselas con justicia. Hoy mal, durante la dictadura muy bien. Sí. No Don está Agustín, solo en eso, don Agustín. Por favor, Fernando, dele nomás. En esa misma línea de lo que usted reflexiona, yo quisiera ponerle otro tema. Usted señaló en una entrevista que dio al mostrador que dentro de su óptica estaba poner lo que llamó las más severas protecciones al medio ambiente. Ahora, ¿cómo usted combina eso con el suma camaña, el suma causai, el buen vivir, el cumemongue, digamos, de los pueblos originarios, quienes en definitiva
detrás del summa causae o el summa camaña, que son lo más conocido internacionalmente, hay una propuesta, otra propuesta de desarrollo. Y esa propuesta de desarrollo pasa por la armonía perfecta que debe existir entre las comunidades, entre las personas y estas comunidades, estas personas con la naturaleza. Es viable que en la nueva constitución se pueda establecer la naturaleza como un sujeto de derechos, como sucede en las constituciones de Ecuador y de Bolivia. Va a ser un punto disputado, partamos por eso. ¿Eh? Mira, una de las cosas que he aprendido en la convención fue lo que tú mencionas, el buen vivir. Cuando yo lo escuché por primera vez, porque yo ignoro muchas cosas, obviamente, como todo, pensé que me venían a dar lecciones de ética, ¿no? ¿Qué es esto del buen vivir? ¿Qué tiene que preocuparse una convención del buen vivir? Cada uno desarrolla una idea de lo que es una vida buena y de cómo debe vivirla. Pero claro, aprendí rápidamente, por fortuna, que el buen vivir era lo que tú describiste muy bien. Esa relación de concordia, no solo entre las personas, sino entre las personas como individuos, pero también entre los colectivos y la naturaleza. Y en consecuencia me empecé a tomar muy en serio la expresión buen vivir, que al comienzo, como te digo, me produjo un poquito de resistencia. Yo lo veo viable, que nuestra Constitución, a nivel de principios, porque no todo lo puede hacer la nueva Constitución, hay muchas cosas que van a quedar entregadas a la ley común futura, a las resoluciones administrativas del Estado, al poder de los jueces, pero puede hacer un avance. La Constitución de 1980 hizo una afirmación puramente retórica en materia medioambiental. Derechos para la naturaleza, tengo mis dudas. ¿Por qué vamos a pasar de un maltrato a la naturaleza hasta el punto de estar a punto, perdonen la redundancia, de cargarnos el planeta? Ya no nos estamos cargando el medio ambiente, no, nos estamos cargando el planeta a derechos de la naturaleza. ¿Es esa la fórmula adecuada? Porque claro, suena muy comprometedor, pero no habrá maneras de comprometernos con el buen vivir que no pase por reconocer derechos a la naturaleza, porque es difícil para mí imaginar como sujeto de derechos a algo que es de lo que formamos parte, es verdad. El ser humano no está frente a la naturaleza, está en la naturaleza, forma parte de la naturaleza. Pero ¿es esa la fórmula más adecuada? A mí me va a gustar mucho escuchar argumentaciones. Yo me acuerdo que algo de esto hablamos en nuestro curso de doctorado más de alguna vez, y yo manifestaba estas posiciones que pueden ser un poco conservadoras, pero no cerradas. O sea, me va a gustar mucho escuchar un buen alegato en favor de esto, porque las constituciones de Ecuador y Bolivia, francamente, no son las ideales. Yo las he mirado, hay que mirarlas, pero hay constituciones mejores que esa, la de Colombia, la de México, la de Portugal, la de Sudáfrica. No, en América Latina, de repente las constituciones son la ocasión para seguir haciendo poesía. La poesía latinoamericana es muy buena, tenemos a Neruda, tenemos a Gabriela Mistral, tuvimos a Nicanor Parra, Perú tiene a César Vallejo, ¿cierto? Bueno, y otros países también tienen lo suyo. Miren ustedes, Argentina con Borges. Carlos Fuentes, el escritor mexicano, Fernando, decía: ojalá algún día Latinoamérica, que tiene una gran imaginación verbal, pase a tener una equivalente imaginación en materias políticas, económicas y morales. Era una buena reflexión de Carlos Fuentes. Pero tu pregunta, yo la respondí de la manera discutible que acabo de hacer, pero repito, ese va a ser un tema, y yo he leído mucho más de lo que había leído cuando estuvimos en la sala del doctorado, y estoy abierto a considerar eso, pero claro, que yo esté abierto es uno de 155, es probable que la mayoría esté más abierto que yo. Quiero escuchar las razones, por una cuestión de eficacia.
¿Será ese el camino más eficiente, más eficaz para lograr lo que queremos? ¿Será atribuyéndole derechos y no simplemente protección, mejor que la que le dispensamos hoy día a la naturaleza, la manera como vamos a llegar a entender de una vez por todas que somos de la naturaleza? Así es. Somos el resultado de un proceso de evolución más exitoso que en el caso de otros animales, nada más y nada menos también. Pero al ser el resultado de un proceso evolutivo más exitoso que el de otras especies, eso también nos tiene que volver, no necesito decírtelo a ti que eres muy sensible al tema, responsable. No podemos cargarnos el planeta ni soñar que la solución está, como dice el estimado profesor Massa, en irnos a Marte. No, yo no quiero irme a Marte. Bueno, no voy a tener tampoco la ocasión, ¿no? Pero tampoco pienso que mis nietos, por el desastre que hemos causado, tengan que irse a Marte. Bueno, tanto mejor si algún día llegamos a Marte, pero no por estar huyendo de la Tierra. Salvemos este planeta, porque este planeta, bueno, está como está por causa no solo de las explosiones solares, ¿no? Sí. Sino por causa de la manera como estamos produciendo los bienes, ¿no? Es el sistema de producción de bienes el que está en el origen. Ahí viene la emisión de gases. La emisión de gases produce el efecto invernadero. El efecto invernadero produce el calentamiento global y esto produce el cambio climático. Y claro, todos hablan, el cambio climático es el problema. No, el cambio climático es el síntoma. Lo que está en el origen, ¿cierto?, es el modo de producción, y ahí Francisco vuelve a tener razón. Hay que cambiar. No sé si alcanzo una última pregunta. No queremos tampoco abusar del tiempo, don Agustín, pero por favor, ojalá. Don Agustín, una última pregunta. Michael Sandel escribió el libro Justicia, hacemos lo que debemos. Él intenta explicar desde mi comprensión en ese libro cómo la filosofía puede ayudar a entender la política, la religión, la moral. ¿Usted piensa que efectivamente la filosofía puede contribuir en este proceso comprensivo, sobre todo cuando vivimos en un mundo de profundas contradicciones, ¿no? Donde una de las cuestiones es, usted ha tenido la experiencia enriquecedora y fuerte de conocer jóvenes conscientes, comprometidos, con capacidad de discusión, de diálogo, pero parece ser que en la sociedad nos encontramos con muchos grupos humanos que no leen, que si leen no comprenden lo que leen, que tienen poca capacidad de reflexión y que no se comprometen ni son conscientes con sus propios procesos personales y sociales. Y están muy cruzados, diría yo, por ciertas formas filosóficas utilitaristas. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cuál sería su impresión respecto de esto? ¿Usted estaría de acuerdo con Michael Sandel o lo refutaría? No, Michael Sandel es un gran autor. Tengo aquí en el espacio que estoy, es el escritorio de mi casa, no se ven los anaqueles con libros, por ahí está Justicia. Fíjate la coincidencia, yo no pretendo colocarme a la altura de un autor como Sandel, pero mi próximo libro, editado por la Universidad de Valparaíso, se llamará Justicia. Una sola palabra. Yo he venido publicando en los últimos años pequeños, breves libros didácticos simplemente, que tienen por título una palabra: igualdad, otro libertad, otro fraternidad, otro justicia, el que va a salir este año a fines o a comienzos del próximo, democracia, derechos humanos. De manera que el tema me provoca mucho. La justicia es un fin del derecho. No es solo un fin del derecho, pero también es uno de los fines del derecho. El derecho puede tanto colaborar, debiendo hacerlo siempre, a que haya una sociedad más justa o menos justa, de manera que desde la filosofía del derecho es bastante lo que se puede discurrir en relación con la justicia y en general, o más en concreto, sobre qué es lo que se debe hacer para
tener en algún momento en nuestro país una sociedad verdaderamente justa, de personas libres e iguales. Bueno, pero dicho eso, fíjate que me recuerdo yo de la definición, no definición, pero de un pensamiento de Jorge Millas, el filósofo chileno, sobre la filosofía. Él dijo una vez que filosofía era pensar hacia el límite de nuestras posibilidades. Lo dijo de otra manera, en verdad, más radical. Era pensar hasta el límite de nuestras posibilidades. Y yo atenúo la frase porque nunca llegamos a pensar hasta el límite. Nunca llegamos al límite porque somos imperfectos. Pero si filosofar es pensar hacia el límite de nuestras posibilidades, eso es lo que tenemos que hacer. O sea, en cuestiones económicas y políticas, que es de las que hemos estado hablando, la filosofía tiene que recordarles a los economistas, a los políticos, a todo el mundo, que puestos a pensar, por ejemplo, en una nueva constitución, tenemos que hacerlo hacia el límite de nuestras posibilidades, tratando de llegar hasta el límite, aunque no lo alcancemos. Entonces, la filosofía, que da su valor a las emociones, por supuesto, es fundamentalmente una actitud reflexiva, crítica, una actividad intelectual. Y como tal, es mucho lo que en la historia ha podido ayudar, no obstante que los filósofos son siempre una minoría, como los artistas, no siempre escuchados, pero mira tú como si uno presenta la filosofía a la manera de Millas, no como una actividad muy ampulosa, muy recóndita y a veces muy oscura, como algo inaccesible para la mayoría. Si la presenta de la manera de Millas, mire, filosofar no es otra cosa que pensar hacia el límite de nuestras posibilidades, vaya, entonces todos podemos ser filósofos. Todos podemos pensar hacia el límite de nuestras posibilidades. Lo que pasa es que la mayoría nos quedamos cortos, no pensamos hacia el límite de nuestras posibilidades. ¿Ah? ¿Por qué? Porque nos distraemos, porque la sociedad nos torpedea con ofertas que son necesarias de entretenimiento, pero a veces son pura distracción. Hay que distinguir entre entretenimiento, que es algo muy importante para la felicidad y la salud mental de las personas, y la mera distracción, ¿no? A veces hay cosas que nos distraen, bueno, ya, pero tanto mejor si nos entretienen. Bueno, eso es lo que puedo decir, Fernando, ante tu Muchas gracias, don Agustín, muchas gracias por sus siempre sabias palabras, ¿no? Y el deseo, don Agustín, de que la filosofía vuelva a tener el lugar en las mallas curriculares correspondientes, porque por Dios que nosotros los que le estamos entrevistando, estamos conversando con usted, somos básicamente sesentones. Somos los últimos, tal vez, o penúltimos generacionalmente, que alcanzamos la posibilidad de que nos fuera dictada filosofía en el colegio, el liceo, etcétera. Y eso que estoy diciendo es una estadística, pero es también una lamentable situación, una tragedia prácticamente. Porque si le superponemos lo que usted bien decía, del régimen que gobierna el mundo básicamente hoy en día, y la lógica practicista, pragmática en extremo, poco humanista, del famoso modelito económico, como le llamaba Armando Uribe, en lo que a Chile se refiere, el modelo económico neoliberal capitalista desregulado. Le ponía hartos apellidos. Bueno, el resultado, en todo caso, conversar con una persona tan sabia, que tiene tanta trayectoria, que su labor es pensar, educar y aprender, y transmitir todo aquello, ha sido pero un honor, por supuesto. Le vuelvo a decir, bromeando, que estuvimos absolutamente en mayoría. Fernando, usted y yo somos guanderinos. Mauricio es aficionado al fútbol más bien desde lejos, y Augusto honorablemente y honrosamente de la U, eso está claro. Pero ojo, somos todos porteños, y eso es lo que más creo yo que nos unió en esta ocasión. Le agradecemos su tiempo, su dedicación. Qué bueno es poder conversar con un gran conversador. Eso es maravilloso, es un regalo. Yo se los agradezco a ustedes, y creo, Helmut, que para ser justos, cuando tú hablaste de sabiduría,
no es un rasgo mío, sí de don Armando Uribe, a quien conocí, traté y con el que discutí más de una vez porque era un hombre afortunadamente muy apasionado. ¿Cómo nos faltan los Armandos Uribe? Personas con convicciones progresistas, pero dispuestos a, si es necesario, levantar la voz para defenderlo. No a lanzar pedradas ni bombas molotov, pero a levantar la voz. Y don Armando, como yo le decía, hacía eso muy bien. Qué bueno terminar recordando la figura de ese hombre admirable que fue Armando Uribe, además de un gran poeta, por supuesto, y un gran fumador. Tú te acordarás. Sí, ciertamente. ¿Cómo fumaba el hombre? Y aún así murió a avanzada edad, lo que hizo que desde un punto de vista argumentativo echara por tierra los argumentos clínicos en el otro sentido. Sí, sí. Bueno, yo no fumo, pero los que fuman, que fumen. Claro. Allá y nos ellos. permite decirlo de parte de todos nosotros, un abrazo. Sí. Lo mismo para ustedes, Mauricio, Helmut, Vale. Augusto y Fernando. Un agrado reencontrarnos, particularmente contigo, después de algunos años. Gracias, don Hasta Agustín. siempre. Le vaya muy bien. Los felicito por este espacio. Los felicito Muchas gracias, realmente. buen trabajo, ese es el deseo para usted. Chao, don Augusto. Adiós. Gracias. Gracias. Muy bien. Hasta pronto. Chao. Chao. Y bueno, ahí estaba don Agustín Cuella, porque así se dice en italiano, en la zona de la que debe venir, porque es una cuestión de dialecto. No vamos a hacer clase de filología, pero yo soy un filólogo frustrado y mis amigos lo saben. Pero yendo a hablar en serio de frentón. Bueno, nos quedan muchas reflexiones, muchos aprendizajes, y creo que hemos cumplido, miren lo que son las cosas, hemos cumplido a plenitud en el sentido de que el primer entrevistado de nuestro esquema, perteneciente a la etapa 2 o temporada 2 de Barlovento, tuvo a un invitado que fue tremendamente correspondiente, coherente y dignísimo para imponer, implantar, o como se quiera decir, instalar mejor, este sello de que Barlovento va a empezar a tener entrevistados de cuando en cuando, algo así como quincenalmente. Y además bueno, con pero una queda gran por decir, característica, por favor. porteño y del Wander. Porteño y del Wander, que es lo más, Sí, o y sea, como que- todos saben, lo más grande, lo más majestuoso, lo más bello es ser hincha de Santiago Wander. Oye, y yo Y como diría don Agustín, no se puede ser porteño sin ser guanderino, ni ser guanderino sin ser porteño. Yo Que por revisando- supuesto un poco una falacia, pero es una cosa poética. No, pero muchachos, Espérame, aprovechemos déjame este que yo tiempecito, que es poco, nos queda poco tiempo para poder no cansar a nuestros seguidores. Ya estamos terminando. Y Mm. yo revisando algunos videos para poder armar el video ¿Ya? final, cuando Wander sale campeón en el año 2017, le ganó a la U, le ganó 3-1 a la U. Entonces era como una coincidencia que estuviera el Augusto aquí. Y me acordé de eso. Y creo que fue un buen logro porque no le ganó a cualquier equipo, digamos, sino que le ganó a la U en ese momento. Sí. Le ganó al mejor. No. Sí, campeón de la Copa Chile. Es lo que, Oye, lo que todos aspiran. ¿Por ganarle qué a la- razón, la pregunta que hay que responder, ¿por qué razón los hinchas de Colo-Colo y de la U se paran a aplaudir a los árbitros cuando entran a la cancha? No es así. No, esa es la pregunta que queda ahí. No es así. Eso no es así. Oye, pero bueno, tuvimos un buen invitado, Oh, sí. tuvimos un Sí. buen invitado, un hombre que tiene una trayectoria desde el punto de vista del derecho, de la filosofía. Un buen invitado, un extraordinario invitado. Extraordinario. mi querido. Sí, Extraordinario. Claro. sin duda. Así que bien, vamos a subir este video pronto cuando ya lo editemos. Usted lo edite exactamente. Sí. Así que eso, yo creo que Helmut ya estaríamos ok en honor al tiempo. A menos que Augusto tenga algo que agregar, por favor, no lo Sí. dejemos silenciado. No, yo estoy un poco silencioso o más callado porque estoy resfriado, entonces me cuesta hablar, pero concuerdo, digamos, estoy súper satisfecho con la entrevista, digamos. Él tuvo además la disposición de contestar cada una de las preguntas, las desarrolló obviamente bien, y eso es bueno, porque al final también aporta a quienes nos escuchan, digamos. Esa es la idea, digamos, que esto como decía Mauricio al comienzo, esto se vaya de alguna manera difundiendo en la medida que podamos. Terminología, pero no nos podemos ir así nomás, pues, sería
como diría alguno por ahí, derrotos, no mencionar nuevamente nuestra alianza entre Barlovento y Trole.cl, pues el media partner, para decirlo en correcto inglés, de que es un sitio multimedia con una plataforma de creaciones, contenidos propios y colaboraciones, por ejemplo, el Barlovento, un emprendimiento nacido en Valparaíso, un espacio virtual donde hay expresión de diversas ideas en diversos ámbitos: cultura, política, contingencia, medio ambiente, qué hacer internacional, a través de videos, de podcast, de transmisiones YouTube, de reuniones virtuales como por ejemplo Barlovento, de columnas de opinión, de libros y de todo lo que pueda venir en el futuro. Así que desde un bar, ojalá de Valparaíso o de una ciudad de puerto en general, que se llama Barlovento, nos encontramos en la próxima edición, que muy probablemente va a ser en el otro formato, en el tradicional, porque tampoco hay que abusar de un formato u otro. Que estén muy bien y recuerden que aquí en Barlovento se habla de lo que ni cantando se llevó el viento. Jamás. Imposible. Hasta siempre. Y bueno, nos vemos, qué bien. Vale. Augusto, ¿quieres decir algo? Sí, si alguien quiere escuchar y tiene Spotify, el programa también se escucha en Spotify. Correcto. Lo buscan como Barlovento. Esto fue Barlovento. La próxima semana nuevamente podrán disfrutar de un encuentro en un bar de Chile, en donde la política, la cultura y la sociedad estarán en el análisis y los comentarios de Helmut Loos y sus amigos, Augusto Arteche, Fernando Astudillo y Mauricio Velázquez, conversan de todo lo que a los chilenos nos importa. ¡Salud! Lo que el viento no se llevó. Barlovento.